Bombazo en el Real Madrid. Rodri puede convertirse en el fichaje que vuelva a cambiar el equilibrio del centro del campo del Real Madrid y las últimas informaciones han provocado un enorme debate dentro del madridismo. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar dos noticias que, aunque parecen independientes, apuntan exactamente hacia la misma dirección. Por un lado, se habla de que varios directivos del Real Madrid estarían presionando a Florentino Pérez para intentar el fichaje de Rodri. Por otro, también ha aparecido la información de que José Mourinho considera al internacional español el líder perfecto para construir un nuevo proyecto ganador. Si unimos ambas noticias, el mensaje es muy claro. Cada vez son más las voces que consideran que Rodri sería el futbolista ideal para reforzar al Real Madrid. Y sinceramente, como madridista, creo que este es un debate que merece la pena. Porque estamos hablando de un jugador cualquiera. No estamos hablando de un futbolista que simplemente complete la plantilla. Estamos hablando de un jugador que puede cambiar la forma de competir de un equipo entero. Hay futbolistas que destacan por sus cifras. Otros por su espectacularidad. Y luego están esos jugadores que hacen mejores a todos los que juegan a su alrededor. Esos futbolistas que muchas veces no aparecen en todas las portadas, pero que son absolutamente imprescindibles para que un gran equipo funcione. Y Rodri pertenece precisamente a esa categoría. Por eso no me sorprende que, según diferentes informaciones, dentro del propio Real Madrid existan dirigentes que estén defendiendo la posibilidad de intentar esta operación. No estamos diciendo que exista una negociación cerrada. No estamos diciendo que el fichaje sea inminente. Estamos hablando de rumores que apuntan a un debate interno. Y eso ya dice mucho. Porque el Real Madrid no acostumbra a mover este tipo de conversaciones por casualidad. Cuando un nombre empieza a repetirse alrededor del club, normalmente es porque existe un análisis serio detrás. Porque el departamento deportivo estudia continuamente el mercado. Porque Florentino Pérez siempre intenta adelantarse cuando detecta una oportunidad extraordinaria. Y aquí aparece una pregunta que muchos madridistas se están haciendo. ¿Necesita realmente el Real Madrid a Rodri? Mi respuesta es muy clara. No porque la plantilla sea insuficiente. No porque el centro del campo actual tenga carencias graves. Sino porque los grandes clubes nunca dejan de mejorar. Ese ha sido siempre uno de los secretos del Real Madrid. No esperar a tener un problema para buscar una solución. Anticiparse. Pensar varios años por delante. Construir el siguiente equipo antes incluso de que termine el actual. Esa mentalidad ha permitido que el Real Madrid siga siendo una referencia mundial durante décadas. Y Rodri encaja perfectamente dentro de esa filosofía. Porque cuando observas al internacional español entiendes inmediatamente qué tipo de jugador es. No necesita hacer 10 regates para dominar un partido. No necesita marcar 20 goles para ser decisivo. Su influencia aparece en cada posesión. En cada recuperación. En cada decisión. En cada pase. Tiene una inteligencia táctica extraordinaria. Siempre sabe dónde colocarse. Siempre interpreta correctamente el ritmo del partido. Sabe cuándo acelerar. Sabe cuándo detener el juego. Sabe cuándo proteger a la defensa. Y sabe cuándo iniciar un ataque. Eso es muchísimo más difícil de encontrar de lo que muchas personas imaginan. Porque el fútbol moderno está lleno de jugadores físicos. Está lleno de futbolistas rápidos. Está lleno de centrocampistas con recorrido. Pero muy pocos reúnen todas esas cualidades junto a una capacidad tan impresionante para leer los partidos. Y ahí está la grandeza de Rodri. No necesita llamar la atención constantemente. Su fútbol habla por él. Y precisamente por eso muchos entrenadores lo consideran uno de los mejores del mundo en su posición. Ahora bien, también debemos hablar del momento que vive el Real Madrid. El club continúa construyendo una nueva etapa. Una plantilla llena de talento. Con jugadores jóvenes que representan el presente y también el futuro. Un equipo preparado para competir durante muchos años. Pero incluso dentro de una plantilla extraordinaria siempre existe margen para incorporar perfiles diferentes. Y Rodri aporta algo que muy pocos futbolistas pueden ofrecer. Jerarquía. Experiencia. Calma. Liderazgo silencioso. Ese tipo de liderazgo que no necesita levantar la voz constantemente. Que aparece con el balón. Con las decisiones. Con el posicionamiento. Con la tranquilidad que transmite a todo el equipo. Y eso tiene un valor enorme cuando llegan los partidos verdaderamente importantes. Porque todos sabemos una cosa. Las grandes eliminatorias no siempre las gana el equipo que más corre. Muchas veces las gana el equipo que mejor entiende el partido. El equipo que menos errores comete. El equipo que sabe controlar los momentos de máxima presión. Y ahí Rodri es un auténtico especialista.
Por eso entiendo perfectamente que dentro del club existan personas que piensen que merece la pena estudiar esta posibilidad. Porque no hablamos únicamente del presente. Hablamos también del futuro. Un futuro donde el Real Madrid quiere seguir siendo el mejor equipo del mundo. Y para conseguirlo necesita seguir incorporando futbolistas capaces de elevar el nivel competitivo. No basta con mantener lo que ya tienes. Hay que evolucionar constantemente. Eso ha hecho siempre el Real Madrid. Cuando el equipo ganaba Copas de Europa seguía fichando. Cuando conquistaba títulos seguía reforzándose. Nunca existió conformismo. Nunca existió la idea de que ya era suficiente. Porque vestir esta camiseta significa buscar permanentemente la excelencia. Y Rodri representa precisamente esa excelencia. Es uno de esos jugadores que cualquier entrenador querría tener. No porque sea espectacular, sino porque hace que todo funcione mejor. Porque convierte un buen centro del campo en un centro del campo dominante. Porque ayuda tanto cuando el equipo ataca como cuando debe defender. Porque entiende el fútbol con una madurez extraordinaria. Y eso explica por qué su nombre despierta tanta ilusión entre muchos madridistas. Ahora bien, también debemos ser realistas. No será una operación sencilla. Todo lo contrario. Si algún día el Real Madrid decide dar el paso, tendrá delante una negociación enormemente complicada. Estamos hablando de un futbolista consolidado. De uno de los jugadores más importantes de su equipo. De un futbolista cuyo valor de mercado es altísimo. Y precisamente por eso esta situación exige inteligencia. No se trata de actuar con precipitación. Se trata de analizar si realmente existe una oportunidad. Y si esa oportunidad aparece, entonces sí, Florentino Pérez deberá decidir si merece la pena hacer un esfuerzo extraordinario. Porque hay fichajes que simplemente aumentan la competencia. Y hay fichajes que pueden cambiar el destino deportivo de un equipo. Desde mi punto de vista, Rodri pertenece claramente al segundo grupo. Y esa es la razón por la que este debate está creciendo entre el madridismo. Porque todos entendemos que no aparece cada verano un futbolista con este nivel, con esta experiencia y con esta capacidad para dominar el centro del campo. Quiero saber también vuestra opinión. ¿Creéis que Rodri sería el fichaje perfecto para completar el centro del campo del Real Madrid? Os leo en los comentarios porque estoy convencido de que este tema va a generar un gran debate entre todos los madridistas. Y si os gusta este tipo de análisis donde profundizamos en las noticias más importantes del Real Madrid, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al Madridista para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Nos espera un mercado que puede dar muchas sorpresas y aquí vamos a analizarlas todas desde una perspectiva 100% madridista. Porque precisamente aquí es donde entra la segunda información que ha llamado muchísimo la atención del madridismo. La figura de José Mourinho. Y creo que merece la pena detenerse unos minutos para analizar por qué esta noticia tiene tanto peso. Porque podemos estar de acuerdo o no con determinados planteamientos del técnico portugués. Podemos debatir sobre estilos. Podemos debatir sobre sistemas. Pero hay algo que nadie puede discutir. José Mourinho entiende perfectamente cómo se construye un equipo competitivo. A lo largo de toda su carrera siempre ha dado una importancia enorme al centro del campo. Para él, los grandes equipos empiezan desde el equilibrio. Desde la inteligencia. Desde el control. Y por eso no sorprende que diferentes informaciones aseguren que considera a Rodri el futbolista ideal para liderar el nuevo proyecto del Real Madrid. Y cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando únicamente de llevar el brazalete de capitán. Eso es solamente un símbolo. El verdadero liderazgo aparece dentro del terreno de juego. Aparece cuando el partido se complica. Cuando el rival aprieta. Cuando el equipo necesita a alguien que mantenga la calma. Y ahí Rodri ha demostrado durante años que pertenece a una categoría muy especial. Porque no necesita gesticular constantemente. No necesita convertirse en protagonista. Simplemente juega. Y jugando consigue que todos los que están a su alrededor rindan mejor. Eso es lo que diferencia a los grandes centrocampistas de los futbolistas normales. No solamente piensan en su rendimiento. Piensan en el funcionamiento colectivo. Siempre están ofreciendo una línea de pase. Siempre ocupan el espacio correcto. Siempre ayudan a que el equipo mantenga el equilibrio. Y eso tiene un valor inmenso en un club como el Real Madrid. Porque el Real Madrid siempre tiene el balón. Siempre lleva el peso de los partidos. Siempre encuentra rivales encerrados. Y precisamente en esos escenarios hacen falta jugadores capaces de interpretar cada jugada con inteligencia. Rodri domina ese tipo de partidos. Sabe cuándo acelerar la circulación. Sabe cuándo atraer la presión. Sabe cuándo cambiar el ritmo.
Y sobre todo sabe algo que muy pocos futbolistas dominan: hacer fácil un deporte extraordinariamente difícil. Muchas veces el aficionado se queda con el regate espectacular, con el disparo desde fuera del área, con el gol decisivo. Pero quienes realmente entienden este deporte saben que existen futbolistas cuya influencia aparece en detalles mucho menos visibles. Un movimiento antes que nadie. Un pase sencillo que rompe una presión. Una cobertura realizada en el momento exacto. Una colocación perfecta para evitar un contraataque. Ese fútbol silencioso es precisamente el que convierte a Rodri en uno de los mejores del mundo. Y desde mi punto de vista, el Real Madrid necesita seguir incorporando ese tipo de perfiles. Porque calidad ya tiene muchísima. Talento ofensivo tampoco le falta. Juventud tampoco. Pero cuando aparece un futbolista que además aporta control, jerarquía y experiencia, la oportunidad merece ser analizada. No para cambiar completamente el equipo, sino para hacerlo todavía más fuerte. Y eso siempre ha sido una obsesión de Florentino Pérez. Hay quien piensa que el presidente solamente busca grandes nombres. Yo nunca he compartido esa idea. Florentino busca futbolistas que puedan marcar una época. Y para conseguirlo no basta con fijarse en la repercusión mediática. Hay que analizar el impacto deportivo. Hay que estudiar cómo puede mejorar el funcionamiento colectivo. Y ahí Rodri ofrece argumentos muy sólidos. Porque imaginemos durante un instante un centro del campo donde un futbolista con su capacidad organizativa pueda convivir con el enorme talento que ya existe en la plantilla. Las posibilidades serían enormes. No porque Rodri vaya a quitar protagonismo a nadie. Todo lo contrario. Porque su presencia puede potenciar todavía más las virtudes de sus compañeros. Los grandes mediocentros tienen precisamente esa capacidad. Liberan a los futbolistas ofensivos. Protegen a los defensores. Ordenan al equipo. Y permiten que el talento aparezca donde realmente hace daño. Eso explica por qué Mourinho habría identificado a Rodri como una pieza estratégica. No hablamos solamente de un excelente futbolista. Hablamos de un organizador. De un líder. De un jugador que entiende perfectamente lo que necesita un equipo campeón. Y cuando escuchas este tipo de análisis, resulta imposible no pensar en la historia del Real Madrid. Porque si algo ha caracterizado siempre al club blanco es que los grandes equipos han tenido futbolistas capaces de mandar desde el centro del campo. Jugadores con personalidad. Con inteligencia. Con autoridad futbolística. Y Rodri reúne precisamente muchas de esas condiciones. Por supuesto, eso no significa que el fichaje vaya a producirse. Sería irresponsable afirmarlo. Estamos hablando de rumores. De informaciones que apuntan a un interés creciente. Y como siempre ocurre en el mercado, existe una enorme distancia entre valorar una operación y conseguir completarla. Porque no depende únicamente del Real Madrid. También influyen muchos otros factores. La voluntad del jugador. La situación contractual. Las condiciones económicas. Las negociaciones entre clubes. Todo eso forma parte del fútbol moderno. Pero una cosa es evidente. Cuando el nombre de Rodri aparece relacionado con el Real Madrid, el debate merece toda la atención. Porque estamos hablando de un futbolista diferencial. Y los jugadores diferenciales nunca pasan desapercibidos. Ahora bien, también quiero responder a una crítica que he leído mucho durante las últimas horas. Hay aficionados que dicen que el Real Madrid no necesita otro centrocampista. Que la plantilla ya tiene suficientes recursos. Y entiendo ese argumento. De verdad que lo entiendo. Pero creo que parte de una idea equivocada. Los grandes equipos no se preguntan únicamente qué necesitan hoy. También se preguntan qué necesitarán dentro de 2 o 3 temporadas. Esa visión a largo plazo es precisamente la que mantiene a los grandes clubes siempre un paso por delante. Y Florentino Pérez ha demostrado durante años que piensa exactamente de esa manera. No construye para el próximo domingo. Construye para el futuro. Y si realmente considera que Rodri puede ser una pieza estratégica durante muchos años, entonces tendrá sentido estudiar cualquier posibilidad que pueda aparecer en el mercado. Porque el Real Madrid nunca debe conformarse. Nunca debe dejar de buscar la excelencia. Nunca debe pensar que ya tiene suficiente. Esa ambición permanente es precisamente lo que convierte al club blanco en una institución diferente. Y Rodri representa exactamente ese nivel de excelencia que todo madridista quiere seguir viendo en el Santiago Bernabéu. Y precisamente por eso creo que el madridismo debe mirar esta situación con mucha atención, pero también con tranquilidad. Porque una cosa es ilusionarse con un jugador como Rodri. Y otra muy diferente es pensar que el Real Madrid tiene la obligación de ficharlo a cualquier precio.
Eso nunca ha sido la forma de trabajar de Florentino Pérez. Si algo ha demostrado el presidente durante todos estos años es que el Real Madrid solamente da un paso adelante cuando entiende que una operación tiene sentido desde todos los puntos de vista. Desde el deportivo. Desde el económico. Y también desde el estratégico. Por eso, si realmente existen voces dentro del club defendiendo la incorporación de Rodri, estoy convencido de que no lo hacen únicamente por el extraordinario futbolista que vemos cada fin de semana. Lo hacen porque entienden todo lo que puede representar dentro del proyecto. Porque cuando analizamos a Rodri únicamente por sus cualidades con el balón, nos estamos quedando muy lejos de su verdadero valor. Rodri organiza. Rodri ordena. Rodri equilibra. Rodri interpreta el juego como muy pocos futbolistas son capaces de hacerlo. Y eso tiene un valor enorme para cualquier entrenador. No importa el sistema. No importa el rival. No importa el escenario. Siempre aparece. Siempre ofrece una solución. Siempre transmite tranquilidad. Y eso es precisamente lo que convierte a los grandes futbolistas en jugadores irreemplazables. Muchas veces hablamos de velocidad, de potencia, de capacidad goleadora. Pero hay partidos que se ganan desde la inteligencia, desde la paciencia, desde la lectura del juego. Y ahí Rodri se mueve con una naturalidad impresionante. Por eso tampoco me sorprende que José Mourinho vea en él al líder perfecto para un equipo campeón. Porque el técnico portugués siempre ha construido sus mejores equipos alrededor de futbolistas capaces de dominar el centro del campo. Siempre ha entendido que los grandes títulos empiezan por el equilibrio, por la organización, por la personalidad. Y Rodri reúne todas esas condiciones. Ahora bien, también quiero destacar algo muy importante. El Real Madrid no necesita fichar por ansiedad. No necesita responder a ningún movimiento de otro club. No necesita entrar en una carrera simplemente porque aparezcan rumores. El Real Madrid siempre debe actuar desde la convicción. Y precisamente por eso, si finalmente Florentino Pérez decide intentar una operación de esta magnitud, será porque está convencido de que Rodri puede mejorar todavía más una plantilla que ya es extraordinaria. Porque esa ha sido siempre la diferencia del Real Madrid respecto a muchos otros equipos. Mientras algunos clubes fichan para tapar problemas, el Real Madrid ficha para seguir creciendo. Para seguir dominando. Para seguir construyendo equipos capaces de competir durante muchos años. Y esa mentalidad nunca debe cambiar. Rodri no llegaría para solucionar una crisis. Llegaría para elevar todavía más el nivel competitivo del equipo. Llegaría para aportar experiencia. Llegaría para ofrecer una inteligencia futbolística que muy pocos jugadores poseen actualmente. Y cuando aparece una oportunidad de incorporar al mejor futbolista del mundo en una posición tan importante, el Real Madrid tiene la obligación de estudiarla. No de precipitarse. No de volverse loco. Pero sí de analizar absolutamente todas las posibilidades. Porque oportunidades así no aparecen todos los veranos. Y precisamente por eso este debate resulta tan apasionante para todos los madridistas. Porque estamos hablando de un futbolista que reúne prácticamente todo lo que busca el Real Madrid. Experiencia. Jerarquía. Calidad. Liderazgo. Mentalidad competitiva. Capacidad para decidir partidos importantes. Y una regularidad impresionante. No es un jugador que aparezca solamente en las grandes noches. Es un futbolista que mantiene un nivel extraordinario durante toda la temporada. Y esa continuidad es una de las cualidades más difíciles de encontrar en el fútbol moderno. Por eso entiendo perfectamente que exista ilusión. Y también entiendo que muchos aficionados ya estén imaginando cómo sería un centro del campo con Rodri dirigiendo el juego vestido de blanco. Sería un espectáculo. Sería un auténtico lujo para cualquier entrenador. Pero como siempre digo en este canal, debemos mantener los pies en el suelo. Hoy hablamos de rumores. De informaciones. De movimientos que pueden o no terminar convirtiéndose en una negociación real. Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero precisamente por eso es el momento perfecto para debatir. Para analizar. Para compartir opiniones. Porque el mercado de fichajes también se vive así. Con ilusión. Con expectativas. Y con muchísimo debate entre los aficionados. Yo ya os he dado mi opinión. Si realmente existe una posibilidad de incorporar a Rodri, creo que Florentino Pérez debe estudiarla hasta el final. Porque no todos los días tienes delante la posibilidad de fichar a un futbolista que puede marcar una época en el centro del campo del Real Madrid. Y ahora quiero escucharos a vosotros. ¿Creéis que Rodri es el jugador que necesita el Real Madrid para seguir dominando Europa durante los próximos años?
¿Pensáis que Florentino Pérez debería intentar una operación tan importante aunque fuera una de las más costosas del mercado? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque tengo muchísimas ganas de leer el debate entre todos los madridistas. Y decidme también desde qué ciudad estáis viendo este vídeo. Siempre es un orgullo comprobar cómo la familia del madridista está repartida por todo el mundo. Si habéis disfrutado de este análisis, apoyad el vídeo con vuestro me gusta y suscribíos al canal para seguir viviendo toda la actualidad del Real Madrid con información, opinión y mucho sentimiento madridista. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla. Estoy seguro de que también os va a interesar porque seguimos hablando de otro tema muy importante que puede marcar el futuro del Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid!